Un ranchero solitario encontró a una chica apache colgada de un árbol con un letrero que decía: "El hombre blanco no perdona". Bajo el sol implacable de Nuevo México, Colder Wyatt cabalgaba con un ritmo lento y constante, el polvo alzándose con cada paso de su yegua agotada. Había estado rastreando una res perdida durante mediodía, las huellas desvaneciéndose en la tierra agrietada. El silencio aquí era sagrado, roto solo por el leve crujir del cuero, el lamento del viento y el ocasional graznido de un halcón lejano. A Colder le gustaba así, solo, tranquilo, predecible. Pero entonces lo escuchó, tan débil que podría haber sido el viento, un sonido como un aliento que había olvidado cómo respirar. Se quedó inmóvil en la silla, ladeando la cabeza, el corazón ralentizándose. El sonido vino de nuevo, un gemido débil y agudo, como un hilo a punto de romperse. Desmontó rápidamente, atando las riendas a una rama muerta. Con su rifle colgado a la espalda, se movió entre los enebros raquíticos y las rocas hasta llegar a un claro rodeado de álamos viejos. Y allí, bajo el árbol más antiguo, la vio. Estaba colgada por las muñecas, con los brazos estirados hacia arriba, su cuerpo flácido como una muñeca rota. Sus pies apenas tocaban la tierra. Su piel estaba oscurecida por el sol y cubierta de polvo, su largo cabello negro apelmazado por el sudor y la sangre. Su pecho subía con respiraciones superficiales y erráticas, pero estaba viva. Los ojos de Colder se fijaron en el letrero de madera tosca clavado en el árbol sobre su cabeza. Las palabras estaban garabateadas en pintura roja espesa, furiosas y desiguales. El hombre blanco no perdona. Dio un paso atrás sin querer, la bilis subiéndole a la garganta. El aire se espesó, una advertencia, un mensaje, una maldición. Miró a su alrededor, escudriñando las crestas, las rocas. No había movimiento, no había sonido, solo el viento rozando las hojas secas como susurros. Su mano fue al cuchillo en su cinturón. «Cristo», murmuró, «¿qué demonios te hicieron?» La chica se movió apenas, su cabeza cayendo hacia adelante, y él vio las marcas de quemaduras crudas donde la cuerda mordía sus muñecas. Tragó con fuerza. «¿Me escuchas, chica?», preguntó, con voz ronca. No hubo respuesta. «No estoy aquí para hacerte daño», dijo más suavemente, casi para sí mismo. Sus botas crujieron al acercarse. Ahora podía ver su rostro, joven, tal vez de 18 años, con una frente alta y una mandíbula fuerte. Sus mejillas estaban hundidas por la sed. Había sangre seca en su labio. Se acercó más, tocó la cuerda. Era de fibra de mezquite, áspera y vieja. Quien la ató quería que sufriera, no solo que colgara. Sacó su cuchillo, sus dedos temblaban. Ese letrero le gritaba, resonaban ecos de cosas que nunca dijo, nunca hizo, y aún así lo hacían sentir culpable. Lo hicieron dudar. Pero ella gimió de nuevo, y ese sonido lo deshizo. «Que se vayan todos al diablo», susurró, deslizando la hoja en la cuerda. «Yo no soy eso». Con un corte firme, la cuerda cedió. Ella cayó hacia adelante, y él la atrapó justo a tiempo. Su cuerpo estaba caliente, ardiendo incluso, y ligero en sus brazos, como si no tuviera huesos. Sus ojos se abrieron apenas, oscuros, asustados, desenfocados. Colder la bajó al suelo, una rodilla en el polvo. Vertió agua de su cantimplora en un paño y lo pasó por sus labios agrietados. «Tranquila ahora», dijo. «Estás a salvo, al menos por el momento». Ella parpadeó una vez, luego otra, sin palabras, pero su mano se aferró débilmente a su manga. Él miró el letrero una última vez, luego a ella. Se quitó la chaqueta y la cubrió con ella. «¿Tienes nombre?», preguntó con suavidad. «No, ¿verdad? Supongo que encontraremos uno para ti», murmuró. Se puso de pie, levantándola con esfuerzo, sosteniéndola como algo que aún no estaba roto. «Pero por ahora, estás conmigo». Y con eso, Colder Wyatt regresó al desierto, cargando a una chica marcada para la muerte y un secreto lo bastante pesado como para colgar a un hombre. El sol ya se ponía cuando Colder llegó a su rancho, solo un puesto modesto aferrado al borde de un desierto demasiado terco para olvidar la violencia. Un solitario molino de viento crujía en la línea de la cerca, y el viejo granero se hundía como si llorara por algo. La casa misma era una habitación y un altillo, el tejado remendado con láminas viejas, pero se mantenía sólida y honesta, como el hombre que la construyó. Colder bajó a la chica de la silla y la llevó adentro. Ella tenía fiebre, su cabeza presionada contra su pecho, respiraciones susurrantes como hojas secas deslizándose por un suelo de piedra.
La acostó en un catre y desdobló la chaqueta con cuidado para no asustarla. Sus ojos se abrieron por un momento, oscuros, amplios y distantes, pero lo observaban. La lámpara parpadeaba contra las paredes mientras él vertía agua en una palangana de metal y la colocaba cerca de sus pies. Tomó un paño limpio de un estante y se arrodilló. Sus piernas estaban magulladas, raspadas, un tobillo hinchado. Las marcas de la cuerda en sus muñecas eran como quemaduras, como si fueran marcas de ganado. No te voy a lastimar, dijo, más para romper el silencio que esperando una respuesta. Solo voy a limpiar un poco. Sumergió el paño en el agua tibia, lo escurrió, lentamente, con reverencia, tomó su pie derecho y lo puso en la palangana. Ella se estremeció apenas. Él se detuvo, esperó. Cuando no se apartó, comenzó a lavar el polvo y la sangre de su piel, sus movimientos suaves, precisos, como si tocara algo sagrado. El agua se tiñó de rojo y marrón. Trabajó en silencio, cuidadoso de no sostener su mirada demasiado tiempo, aunque sentía sus ojos sobre él, como una navaja a medio desenvainar, insegura de si golpear o caer. Sus labios se entreabrieron una vez, como si quisiera hablar, pero no salió sonido alguno. Supongo que no hablas mucho, murmuró, no con rudeza. Está bien. El silencio es mejor que la mayoría de las cosas, la mayoría de los días. Terminó con un pie, luego con el otro. Ella lo permitió. Cuando terminó, envolvió sus pies en tiras de tela suave y los colocó con cuidado sobre una manta doblada. Me recuerdas a un río cerca del que solía acampar, dijo en voz baja, casi para sí mismo. Estaba seco la mayor parte del año, parecía muerto, pero después de las lluvias corría rápido y profundo. Tenía un nombre, pero los locales lo llamaban serpiente silenciosa. No sé por qué. Solo silencio. La miró de nuevo, estudiando sus rasgos bajo la luz de la lámpara. Pómulos afilados como crestas, labios agrietados pero llenos, pestañas oscuras cargadas de arena. Era joven, demasiado joven para este tipo de sufrimiento, pero había algo antiguo detrás de sus ojos, algo que no se inmutaba ante el dolor. Solo esperaba a que pasara. Te llamaré Elena, dijo suavemente. Solo por ahora. Pareces una Elena, callada pero fuerte. Ella parpadeó una vez, lentamente, sin protestar, sin asentir, solo respirando. Calder se levantó, con las manos húmedas, y alcanzó una manta para cubrirla. La arropó alrededor de sus hombros y dio un paso atrás. Si tienes hambre, hay frijoles. No es mucho, pero es mejor que el aire. No hubo respuesta. Tomó su petate y lo arrastró hacia la puerta. Dormiría en el granero esa noche, dándole espacio. No era correcto que la vigilara un extraño, especialmente uno con sangre en su pasado y preguntas en los ojos. Antes de salir, la miró una última vez. Ella se había movido ligeramente, los ojos cerrados, los labios ya no temblando. La palangana seguía junto al catre, teñida con el color de lo que le habían hecho. La levantó y la vació afuera, viendo cómo el agua se filtraba en la tierra sedienta. Adentro, ella soñaba con fuego, con caballos, con cuerdas cortando el cielo, y con manos ásperas pero gentiles que lavaban el dolor sin pedir nada a cambio. Los días siguientes pasaron con el ritmo lento de la vida en el desierto, pero el silencio dentro de la casa era diferente ahora, más denso, cargado de algo justo fuera de alcance. Lena, como Calder aún la llamaba, comía cuando le llevaba comida, aunque nunca mucho. Se movía con cautela, los ojos siempre alerta, la postura tensa como un animal que había estado enjaulado demasiado tiempo. Nunca hablaba, pero la sorprendía mirándolo cuando ella pensaba que no lo notaría. Por las noches, Calder le dejaba el catre y se iba al granero, con su rifle a un lado. Pretendía que era para darle espacio, pero la verdad era más complicada. Tenía miedo, no de ella, sino de lo que su presencia significaba. Ese letrero en el árbol aún ardía en su mente. El hombre blanco no perdona. Quien lo escribió quería que muriera lentamente, y quien quiera que fueran, podrían seguir viniendo. Fue 3 mañanas después cuando vio la huella de una bota, ligeramente más pequeña que la suya, más nueva, y dirigida hacia el granero. Calder se agachó junto a ella en la tierra endurecida y estudió el tacón, de estilo militar, de caballería. La huella era fresca, de no más de unas horas. Se levantó lentamente, escudriñando la línea de la cresta. Nada más que arbustos de salvia y el destello del calor. Adentro, Lena estaba sentada junto a la ventana, inmóvil y silenciosa. No lo miró cuando entró, pero su cuerpo se tensó. ¿Has visto a Alwyn?, preguntó. Ella no dijo nada, solo se envolvió más en la manta.
Creo que tenemos compañía, murmuró Calder, más para sí mismo. Esa noche mantuvo la lámpara baja y se quedó en el porche, con el rifle sobre las rodillas. El viento había cesado, los coyotes aullaban a lo lejos, y las estrellas parpadeaban como fantasmas que despertaban. Lena no dormía, podía oírla moviéndose adentro, caminando en círculos lentos. Fue cerca del mediodía del día siguiente cuando llegó el jinete. El polvo se arremolinaba detrás de su caballo castaño mientras se acercaba. El hombre que lo montaba vestía el azul y dorado de la caballería de los Estados Unidos, su rifle enfundado, el sombrero bajo, la mandíbula áspera por la barba. Calder bajó del porche, una mano descansando despreocupadamente en su cinturón. El soldado frenó su caballo y lo miró entrecerrando los ojos. «¿Tú eres Wyatt?» «Depende de quién lo pregunte». «Teniente Graham, estación Das Hollow. Estamos rastreando a una fugitiva». El hombre sacó un aviso doblado de su bolsillo y se lo entregó. «¿Has visto a esta?» Calder tomó el papel, ya sabiendo lo que mostraría. Un boceto tosco de una joven apache. Ojos afilados, cabello largo, las palabras. Buscada por asesinato y fuga. Peligrosa. Recompensa, $50. Calder levantó la vista lentamente. «No puedo decir que sí». «¿Seguro?», preguntó el soldado, inclinándose hacia adelante. «Pequeña, callada, podría estar herida, escondida. Creemos que fue rescatada o tomada por alguien que pasaba cerca de Cottonwood Flats». Calder sostuvo el papel un segundo más, luego lo dobló y se lo devolvió. «No he visto a nadie más que liebres y una vaca que no escucha». El teniente Graham entrecerró los ojos. «No es solo una fugitiva, señor Wyatt. Es parte de un grupo violento. Salvajes. Es el letrero que dejaron, lo dicen en serio». La mandíbula de Calder se tensó. «Si veo algo, enviaré noticia». El soldado lo estudió un momento más. Luego asintió una vez y giró su caballo. «Asegúrate de hacerlo». Calder lo vio alejarse hasta que el polvo desapareció. Adentro, Lena estaba justo detrás de la cortina. Había escuchado cada palabra. Lo miró fijamente, inmóvil. Él entró, se quitó el sombrero y lo apoyó contra la puerta. «Vinieron buscando. Me mostraron un papel. Dicen que eres buscada». Ella no habló. Las Dijaka no. Sus ojos se entrecerraron, confundidos, sospechosos. «No sé qué hiciste, Lena, y tal vez algún día me lo cuentes, pero aquí afuera un hombre toma decisiones. Yo tomé la mía». Se giró hacia la estufa, fingiendo revolver los frijoles que ya había preparado. Detrás de él, ella se movió apenas. Un cambio, un pequeño suspiro, y en ese momento, la confianza rompió el silencio, solo un poco más. El sol de la tarde colgaba abajo, proyectando largas sombras en el patio mientras el viento se suavizaba. Había sido un día extraño, demasiado tranquilo, como si el desierto contuviera el aliento. Calder estaba sentado en el porche, afilando su cuchillo con movimientos rítmicos lentos, cada pasada del acero sobre la piedra resonando débilmente en el patio abierto. Se enfocaba en el movimiento más que en la hoja, como si la repetición pudiera evitar que sus pensamientos se desviaran demasiado hacia la mujer que dormía dentro, o que no dormía. Se detuvo, ladeando la cabeza. El leve crujido de pasos en la grava llegó a sus oídos. No era un coyote, no un caballo, algo más ligero, humano. Levantó la vista. Era Lena. Era la primera vez que salía sola de la casa desde que la trajo. Sus pies descalzos tocaban la tierra tentativamente, como si probara si aún la sostendría. La manta tejida que la había dejado doblada al borde de su catre colgaba de sus hombros, arrastrándose como una segunda piel. Caminaba lentamente, sus pasos desiguales pero seguros, hacia el extremo del patio donde el granero vigilaba. Calder dejó el cuchillo a un lado, sin moverse al principio. La observó, no queriendo romper el momento. Parecía más pequeña bajo la luz, más frágil, y sin embargo, algo en su manera de moverse había cambiado. No estaba escapando, estaba reclamando. Llegó a un parche de tierra cerca del granero, un lugar donde el viento había barrido todo escombro. Allí se arrodilló cuidadosamente, como si se inclinara ante algo sagrado, y dejó que la manta cayera hasta sus codos. Sus dedos se movieron con propósito mientras tomaba una vara y comenzaba a dibujar en el polvo. Solo entonces Calder se levantó. Caminó lentamente, sus botas silenciosas en la tierra, dándole espacio. Se quedó a unos pasos detrás de ella, viendo cómo su mano trazaba líneas en la tierra. En el polvo, había dibujado un pájaro con las alas extendidas, en pleno vuelo,
pero llamas lo rodeaban como una corona ardiente. Las líneas eran audaces y afiladas, grabadas con tensión. El pájaro parecía vivo y en agonía, sus alas inclinadas hacia arriba como si intentara escapar del fuego o elevarse con él. Calder había visto guerras, símbolos tallados en rifles y quemados en la piel, pero esto era algo más antiguo, un grito, una oración. Se agachó junto a ella, su voz baja y respetuosa. ¿Qué es eso? Lena no levantó la vista, su rostro permaneció inmóvil, los ojos fijos en el dibujo. Por un largo momento, no dijo nada, como si decidiera si liberar o no el recuerdo. Luego habló. Pájaro en llamas, dijo, su voz seca y quebrada como los lechos de los ríos en pleno verano. La señal de mi pueblo. Calder permaneció en silencio, sus ojos sin apartarse de la imagen. Ella golpeó el centro del pájaro con la vara. Era de mi padre, de nuestra familia. Lo pintábamos en las tiendas, lo tallábamos en los arcos. Siempre volando, siempre en llamas. Calder podía sentir la tensión en su cuerpo, la forma en que sus hombros se echaban hacia atrás, la rigidez en su mandíbula. Estaba preparándose para algo. Vinieron los soldados, con abrigos blancos, la primavera pasada, continuó, vacilante. Dijeron que debíamos irnos, a un lugar seco, lejos, sin comida, sin agua. Dijeron que éramos un peligro. Hizo una pausa, la vara en su mano temblaba. Dijimos que no, que nos quedábamos, que lucharíamos. Su voz se adelgazó. Quemaron, mataron a mi madre, a mis 2 hermanos, quemaron a los ancianos dentro de la tienda. Calder apretó los puños lentamente, la mandíbula tensa, algo viejo y furioso se agitó en su pecho. Corey me escondí. Me encontraron, me golpearon, me ataron, me llamaron ladrona, dijeron que tomé un rifle. No lo hice. Entonces lo miró, fijando sus ojos en los de él por primera vez. Había furia en su voz ahora. No robé, no maté, no hice nada malo. Su voz resonó en el aire abierto como un trueno en la tierra seca. Calder no habló por un momento. Luego su voz llegó, baja pero segura. Te creo. Ella volvió al polvo, dejó caer la vara, sus manos cayeron en su regazo. Luego sus hombros comenzaron a temblar. Al principio, no hizo ningún sonido, solo temblores silenciosos, pero luego vinieron los sollozos, crudos y sin filtro. Se encorvó hacia adelante, los brazos alrededor de las rodillas, el cabello cayendo como una cortina. El dolor era demasiado grande para su cuerpo y se derramaba en olas. Calder se quedó a su lado, inmóvil, sin inmutarse. No la tocó, no intentó consolarla con palabras vacías. En cambio, extendió la mano y presionó su palma en el polvo junto al pájaro en llamas, los dedos extendidos, su piel contra el polvo que ella había moldeado con su dolor. No era un toque, era un testimonio. Ella lo sintió eventualmente, su respiración se ralentizó, levantó la cabeza, su rostro surcado de tierra y lágrimas. Sus ojos se encontraron, sin escudos. «Puedes llamarme Lena», susurró. Calder dio un pequeño asentimiento, su voz como grava y viento. «Está bien, entonces. Lena será». Se sentaron juntos en silencio mientras el sol se deslizaba detrás de la cresta y el fuego grabado en la tierra se desvanecía en las sombras, pero sus cenizas, como la verdad, permanecían. Esa noche, el viento silbaba bajo por las vigas, susurrando a través de las delgadas paredes como un fantasma que recordaba su nombre. Calder estaba sentado junto al fuego, sin botas, las mangas de la camisa enrolladas, atendiendo una olla de frijoles. Lena estaba de pie junto a la ventana, los brazos cruzados alrededor de sí misma, observando cómo la noche se asentaba sobre el desierto. El silencio entre ellos ya no se sentía como una pared. Era algo más suave ahora, como una respiración compartida. Ella se giró de repente. «¿Quieres saber la verdad?» Calder levantó la vista, su cuchara deteniéndose a mitad de revolver. Asintió una vez, cuidadoso de no presionarla con palabras. Ella caminó lentamente hacia la mesa, se sentó frente a él, su voz baja pero clara. «Mi padre era un jefe menor», comenzó. «Nuestra banda era pequeña, pacífica. Comerciábamos con los colonos, incluso aprendimos de su Dios. Teníamos reglas, límites, queríamos vivir». Calder escuchaba, su rostro inescrutable pero atento. «El invierno pasado», continuó, «encontraron a una mujer blanca muerta cerca de nuestro coto de caza, con la garganta cortada. Su esposo dijo que fuimos nosotros». Sus dedos se tensaron en el borde de la mesa. Pero no fue así. Ella murió porque él la mató. Todos lo sabían, pero nos culparon a nosotros.
Sus ojos encontraron los de Calder. Vinieron los soldados, no solo ellos, también rancheros, hombres del pueblo con rifles y miedo. Dijeron que tomaban justicia. Tragó con fuerza, el dolor subiéndole a la garganta. Quemaron nuestro campamento, dispararon a mis hermanos mientras dormían. Mi madre murió sosteniendo las cuentas de oración que le dio el sacerdote. Dejaron a mi padre colgado del poste del consejo. Bajó la mirada. Me encontraron en un árbol hueco, escondida. Tenía un cuchillo, pero me lo quitaron. Dijeron que planeaba vengarme, que era peligrosa. Me ataron, me interrogaron, me golpearon. Luego me llevaron a ese árbol donde me encontraste, me colgaron como cebo. ¿Para quién?, preguntó Calder, su voz un raspado bajo. Para los demás, para cualquiera que aún estuviera vivo y enojado. Lo miró fijamente, luego preguntó suavemente, ¿por qué me bajaste? Él la miró por un largo momento, el fuego crepitando entre ellos. Porque una vez, dijo. Su frente se arrugó. Mi familia, dijo Calder, su voz plana. La primavera pasada, asaltantes atacaron nuestro rancho. Dijeron que eran apaches, tal vez lo eran, tal vez no. Yo estaba cazando, regresé y solo había cenizas. Mi hermana tenía 16 años.